La Pocahontas de la Iglesia Católica, Kateri Tekakwitha, nació en 1656, en lo que hoy sería Nueva York. Una epidemia de viruela mató a sus padres y a su hermano. Ella sobrevivió, pero su rostro quedó desfigurado por las cicatrices y arrastró toda su vida problemas de visión. La Iglesia la considera un ejemplo por su manera de afrontar el sufrimiento. Podemos encarar las dificultades, hacer cosas grandes a pesar del dolor, del sufrimiento, de la persecución y la pérdida. Ella perdió casi todo siendo todavía una niña. Cuando a los 20 años la bautizaron unos misioneros jesuitas franceses, Kateri fue repudiada y perseguida por su tribu. Tuvo que huir y refugiarse en el actual Canadá, donde consagró su vida a la evangelización y al cuidado de enfermos y ancianos. Fue un testigo del Evangelio, la considero un instrumento de la primera evangelización y un precioso ejemplo para la nueva evangelización. Sus biografías aseguran que fue una mujer luchadora, que se caracterizó siempre por su vida penitente y su amor a la Eucaristía. Hace más de 350 años que vivió, pero su influencia sigue viva hoy. Por su vida sencilla, por su devoción, por su amor a Dios, a la pureza y por su gran corazón. Vivió proclamando el Evangelio en un ambiente algo hostil. En 2006 tuvo lugar el milagro que permitió su canonización. Un niño estadounidense estuvo a punto de perder la vida por una bacteria antropófaga y se curó cuando sus padres pidieron la intercesión de Kateri Tekakwitha. El niño tiene ahora 12 años. Kateri es también la patrona del medio ambiente y la ecología. Cuando murió, con solo 24 años, las cicatrices desaparecieron milagrosamente de su rostro. El 31 de julio de 1926, después de más de 400 años, se suspendió el culto público en todo el país. La situación era tensa en muchas partes de la República y la persecución había comenzado de hecho en algunos lugares. Los obispos seguían intentando la reforma de las leyes anticatólicas y del decreto de calles y presentaron ante la Cámara de Diputados un memorial que solicitaba la revisión y cambio de las leyes. La comisión encargada del estudio del memorial indicó que la petición no tenía lugar, porque los obispos habían perdido la ciudadanía mexicana, porque supuestamente habían jurado ante el Papa no obedecer la Constitución. Fue entonces cuando los laicos intentaron solucionar el problema por vía legal. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, corporación de fieles laicos, establecida en 1925, con el propósito de resistir a las acciones persecutorias, presentó un memorial a la Cámara de Diputados solicitando las mismas reformas. No obstante que fue firmado por más de 2 millones de personas, este documento fue ignorado. La Liga invitó a los católicos a un bloqueo económico que pedía que se comprara solo lo más indispensable. La medida fue efectiva al comienzo, pero perdió efecto después. La Guerra Cristera. Viendo que nada se conseguía y sintiéndose agraviados por la injusta situación, fieles católicos de diversas regiones del país se levantaron en armas, en una guerra de guerrillas que se llamó Movimiento Cristero. Esta reacción fue una protesta desesperada contra la acción persecutoria del gobierno. Este levantamiento fue totalmente emprendido por los laicos, y estos buscaron el apoyo de los pastores, lo que se dio de muy distinta manera. Aunque todos los obispos y sacerdotes estaban de acuerdo en resistir a las leyes injustas, tenían diversas posiciones respecto a la lucha armada, por lo que se produjo una división en la jerarquía por este asunto. Son admirables a este respecto las actitudes de Monseñor Amador Velasco, obispo de Colima, y de Monseñor Orozco y Jiménez, que no abandonaron sus diócesis, sino que permanecieron ocultos en ellas para auxiliar a sus fieles sin apoyar ni favorecer a los cristeros. En cuanto a los sacerdotes, las posturas fueron muy diversas, desde aquellos que fueron abiertamente opuestos a la lucha, hasta los que se ofrecieron como capellanes a los cristeros, e incluso 5 tomaron las armas. Al multiplicarse los alzamientos, el gobierno ordenó la concentración de los sacerdotes en las ciudades, porque creía que ellos habían organizado la insurrección. Todo sacerdote encontrado en el campo se consideraba como rebelde, y era castigado o hasta ejecutado. A pesar de la prohibición, un grupo de sacerdotes, sobre todo de Jalisco y Colima, no abandonaron el campo.
estaban escondidos y administraban los sacramentos en casas particulares o lugares alejados. No eran favorables al levantamiento armado, pero auxiliaban espiritualmente a aquellos que se lo solicitaban. Los fieles custodiaban a estos entregados sacerdotes que vivían continuamente amenazados. Muchos de ellos pagaron con su vida el atrevimiento de permanecer con los fieles y ejercer su ministerio. San Tranquilino Ubiarco. Nació el 8 de julio de 1899 en Zapotlán el Grande, Jalisco. Llegó a su último destino cuando fue prohibido el culto. Pese a ello, ejerció valientemente su ministerio en las casas particulares, mostrándose siempre solícito cuando lo llamaban para la administración de algún sacramento. Fue ahorcado el 5 de octubre de 1928 en Tepatitlán, Jalisco.